Iniciamos un nuevo capítulo aquí en Embajadores del Reino y tengo una pregunta para hacerte. ¿Estás acostumbrado a vivir con las deudas? ¿Cuándo consideramos que deber a alguien ya es una deuda? Hoy vamos a desarrollar un capítulo muy interesante titulado ¿Cómo librarse de las deudas? Te quiero contar que yo estoy ansiosa para conocer también esa respuesta y para eso nos acompaña Javier Moyano. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Voy a dejar que vos te puedas presentar para quienes te están viendo, quienes nos están acompañando en estos momentos y quizás nunca te hayan visto. ¿Quién es Javier? Bueno, yo soy contador, trabajo en el equipo de contabilidad del Sanatorio Adventista de acá de Asunción y hace más o menos 2 años y medio que estoy viviendo aquí. ¿Acostumbrado ya? Acostumbrado, un poco. Sí, de a poco. El calor paraguayo, poco frío, Poco frío, pero se disfruta cuando llega. Se disfruta. Qué bueno, Javier. Hoy nos traes un tema muy interesante y te cuento que detrás de cámaras están con lápiz y papel para poder anotar los secretos de cómo librarse de las deudas. ¿Qué te está pareciendo este material, Embajadores del Reino? La verdad que es un material muy interesante. Creo que a todos nos pega en mayor o menor medida. Creo que nos hace pensar, nos hace analizar nuestras finanzas. Y está muy bueno, la verdad me gusta mucho. Me gusta porque hemos estado recibiendo comentarios de cómo siempre nos preocupamos por la misión de la iglesia, cómo trabajamos para cuidar la salud espiritual y a veces dejamos de lado o pensamos que las finanzas no es parte de la salud del cristiano. Sí, muchas veces es como que llevamos a Dios muchas cosas, pero las finanzas es como que las guardamos para nosotros. Creemos que Él no lo está viendo, ¿verdad? Claro. Sí, es muy importante poder trabajar. Y el título del libro dice Embajadores del Reino. Y como embajadores nosotros tenemos que cuidar muchas facetas de la vida. Y siempre hablamos del testimonio que damos a otras personas para poder impactar. Y a veces dejamos de lado esta parte que es la salud financiera. Sí, charlando con algunas personas, como que decirles que vivimos quizá con deuda les parece raro, pero la verdad que dar ese testimonio, poder explicarle a las personas nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, incluidas nuestras finanzas personales. Así es. Y vamos ya de lleno a poder desarrollar qué te ha parecido esta lectura de este capítulo, cómo librarse de las deudas. ¿Has encontrado alguna respuesta que estabas buscando? La verdad que hay varios puntos que vamos a analizar ahora, pero charlando con algunas personas les mencioné el tema, cómo librarse de las deudas. Ajá. Y enseguida me preguntaron, bueno, ¿cómo hago? Decime la clave del éxito. Así que vamos a analizar un poquito el texto y la verdad que... Sí, al inicio nos ponía quizás un panorama de dónde es la autora, ¿verdad? La autora en este caso es de Brasil. Nos ponía un panorama de cómo las personas, un cierto porcentaje de cómo vivían involucradas con las deudas. En Paraguay más o menos cómo sería. Y lo que ella plantea en el libro es que alrededor del 70% de las personas o de las familias viven con deudas. Y eso se replica el mismo fenómeno en los distintos países de América del Sur. En Paraguay estuve leyendo algunas noticias y 9 de cada 10 trabajadores tiene deudas, lo cual es un porcentaje muy alto, es realmente significativo y un poco alarmante al mismo tiempo. La verdad que sí. Bueno, estas personas también recurren mucho a prestamistas personales y van saliendo de una deuda para entrar en otra y tapando un poco cada deuda con una deuda capaz un poco más grande incluso. Y se vuelve un ciclo, una bola así como de las películas del oeste donde va girando y va creciendo, ¿verdad? O una bola de nieve también. Incluso es muy interesante porque estas personas que viven en deuda no se perciben como deudores. No. Es lo que nos señala un poco que está normalizado o hemos estandarizado que vivir con deuda es algo cotidiano, es algo común. O muchas veces algunas familias quizás donde no se puede percibir muchos ingresos dicen, si no tengo la deuda nunca voy a conseguir lo que estoy deseando. Sí, y eso quizá con decisiones poco responsables puede impactar muchísimo nuestras finanzas a futuro, porque nos estamos comprometiendo, estamos adquiriendo una obligación a futuro. Así es. Y es interesante lo que vos mencionabas sobre la realidad que es aquí en Paraguay de 9 de cada 10 personas, porque si vos te pones a pensar o analizar un poquito, sí o sí conoces a alguien en tu entorno
Si no somos es que no nosotros. somos nosotros mismos, si es que no sos vos que tiene una deuda. Sí. Quizás. Sí. Deudas hay de todo tipo. Quizá algunas pasan inadvertidas porque, como decíamos antes, nos acostumbramos a vivir con deudas, pero la deuda de la tarjeta de crédito, una cuota por algún electrodoméstico, son Sí. deudas muy comunes y la mayoría de las personas estamos en alguna de esas categorías. O tardar de pagar una factura, por ahí la luz, el agua, retrasarse ya es tener una deuda. Sí. Si es que es el menor de los problemas que a veces existen, ¿verdad? Pero el capítulo también nos da varios puntos y es muy interesante. Los que nos muestra son 8, pero hoy vamos a tratar 5, ¿verdad? Vamos a entonces a ir desarrollando punto por punto, pero antes me gustaría que nosotros podamos buscar un texto de la Biblia en el cual basar todas las informaciones que vamos a compartir. Sí. Como nosotros como cristianos sabemos que en la Biblia hay un montón de consejos y en este caso vamos a tomar uno en particular que es el Proverbio 22:7 que nos dice que el que pide prestado se convierte en esclavo del prestamista. Es bastante fuerte, directo, ¿no? Sí, claro. Es claro, es conciso al punto. El que debe es esclavo. Y ya con ese panorama podemos empezar a analizar todo lo que sigue ahora a continuación. Ya no dejaste triste ya de inicio. Sí, es súper importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros, como decíamos antes también, consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que se ve reflejado ahí lo tenemos que adquirir sabiduría y conocimiento para poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Así es. Y como embajadores del reino me gustaba lo que decía en el texto después del versículo. Decía que como embajadores del reino, independientemente sea cual sea nuestro nivel económico, por así decir, no deberíamos pensar que es normal convivir con estas deudas. Entonces ahí es donde viene el desarrollo de estos 5 pasos para saber cómo salir de las deudas. Bueno, asumiendo que ya tenemos deudas y lo que estuvimos analizando, ahora vamos a ver cómo salir de ellas. Así es. El primer punto, y es el más importante en este tema, es llevar el asunto al Señor, llevarle el asunto a Dios. Muchas veces nosotros planteamos a Dios necesidades que tenemos como problemas de salud, problemas en nuestro trabajo, muchísimos problemas que podemos llevarle a Dios, pero nos olvidamos o descuidamos de presentar nuestras finanzas. Así es. Es como que decimos, bueno, esto me lo guardo para mí, quizás estoy un poquito endeudado, pero bueno, Dios, no sé si le voy a llevar esto, porque capaz que no me va a ayudar en este aspecto. O capaz que voy a tener problemas más importantes que compartirle, ¿verdad? Claro, como cosas muy... capaz que nos parece como algo muy superficial, pero lo más importante es poder llevarle el asunto a Dios para que nos ayude también a trazar un plan para salir de ese esquema. Otro punto por el cual me parece que a veces evitamos llevar nuestros problemas financieros a Dios es porque nos creemos autosuficientes. Creemos que nosotros somos los que podemos resolver. Sí, y ahí hay un punto muy interesante, porque también muchas de nuestras deudas vienen por malas decisiones que nosotros tomamos. Así. Y a veces nos da un poquito de vergüenza hacernos cargo de esas decisiones que tomamos, incluso cuando muchas de esas decisiones tienen que ver con desobedecer algunos principios que Dios nos dejó en su palabra. Es como que de alguna manera empezamos a tomar decisiones que no están tan en sintonía con nuestro bolsillo, con nuestra capacidad financiera. Incluso muchas veces queremos hacernos pasar por algo que no somos. Queremos hacernos pasar por ricos y no lo somos. Sí. Entonces, Vivir una vida. Vivir una vida de abundancia Sí. en la que quizás no tenemos los medios como para solventarla. Así que lo primero es llevarlo a Dios para que Él nos dé esa sabiduría. Incluso dice en Santiago que si alguno necesita sabiduría, puede pedirla a Dios y Él la va a dar abundantemente. Así que podemos confiar en que cualquier plan que nosotros tracemos con la bendición de Dios va a tener éxito. Y sabes, una vez también escuché a alguien que decía que en la Biblia Dios nos habla de promesas y todo con respecto a la misión, como obrar, amar al prójimo, pero nada con respecto a nuestras finanzas. Hay muchas cosas en la Biblia que hablan sobre las finanzas, la verdad. Si nosotros
Podemos hablar desde ayudar al prójimo, ofrendas, donaciones, donativos que podemos hacer. Y hay muchísimos textos que avalan esto. Quizás no directamente diciendo la palabra dinero, pero podemos extraer muchos principios que avalan pueden esa... Pueden ser aplicados. Claro que sí. Entonces, ese fue el primer punto. Llevar nuestros problemas financieros así completos, claros, incluso en planilla, puestos en las manos de Dios. Sí, ¿Cuál sería nuestro segundo punto o clave para este título tan lindo que es cómo librarse de las deudas? El segundo punto tiene que ver con actuar sobre el origen del problema. Si nosotros no actuamos en el origen, hay una ilustración muy útil que dice, por ejemplo, nosotros tenemos una gotera y esa gotera, en vez de subir al techo a arreglarla, vamos secando el piso cada vez que cae. Claro. Vamos a tener cierto alivio entre gota y gota, pero el problema no se soluciona. Cuando llegue la tormenta, nuestra gotera va a hacer un chorro de agua que va a estar cayendo y no vamos a dar abasto para poder secarlo. Entonces, lo mismo se aplica cuando nosotros hablamos de deudas. Necesitamos actuar sobre el origen, sobre qué es lo que las causa, qué actitud nosotros tenemos, qué comportamientos nosotros estamos teniendo. El origen somos nosotros. ¿Qué cosas estamos haciendo que nos están endeudando? Así es. No sé, hay una frase que dice, no vayas al súper cuando tenés hambre. ¿Por qué? Porque vas a terminar comprando muchas cosas de más que en realidad no van a saciar tu hambre, sino que van a ser un gasto derrochado, dinero derrochado. Lo mismo aplica a nuestra situación financiera. Si nosotros recibimos nuestro salario y no sabemos cómo lo vamos a gastar, no tenemos un presupuesto, una planificación, vamos a terminar derrochando ese dinero. Vamos a darnos gustos caros, caprichos, cosas que no necesitamos y que van a terminar afectando nuestra situación. Y ahí es donde entra la típica frase después de la primera semana de salario, que ya nos quedamos sin dinero y ya estamos esperando otra vez al siguiente mes. Me gustaba lo que el libro menciona y voy a leer porque menciona una lista de hábitos o comportamientos que nos empujan a las deudas, que es la desorganización, la falta de planificación, la inmediatez, la imprudencia, la negligencia y el descontrol, que son hábitos negativos que nosotros solemos tener y que necesitamos mejorarlas, que son esas goteras justamente que necesitamos poder cubrir, poder arreglar para tener una mejor salud financiera. Sí, por eso es importante actuar sobre el origen del problema. Si no actuamos sobre el origen, vamos a seguir envueltos. Quizás solucionamos temporalmente el problema, pero una y otra vez vamos a terminar cayendo en situación de deuda. Y el segundo punto nos lleva al tercero, porque vos hablaste sobre planificación y el tercer punto habla sobre conocer la situación de cada deuda. ¿Cómo podemos desarrollar? Ahí es importante ser súper detallista, ser francos, ser claros, sentarse, agarrar un lápiz, una calculadora, papel y, bueno, capaz que no un lápiz y un papel, pero una... a nosotros nos gusta todavía algo que nos sirva para ser detallistas y empezar a analizar cada una de las deudas que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿quién es el acreedor de esa deuda? O sea, ¿a quién le debemos plata? ¿A quién le debemos dinero? ¿Cómo es la deuda? ¿Qué tipo de deuda es? ¿Es en un solo pago? ¿Es en cuotas? ¿Cuántas cuotas ya pagué? ¿Cuántas cuotas debo? Es decir, un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de clasificar esa deuda. Otro aspecto importante es, por ejemplo, si esa deuda está vencida, está en mora, o si llevamos los pagos al día. Y un punto no menor es si esa deuda tiene una garantía. Porque hay que analizar también qué garantía pusimos para respaldar. Porque, por ejemplo, si yo compré un televisor en cuotas y puse como garantía mi recibo de sueldo, tarde o temprano, si yo no pago, me van a embargar el sueldo. Y van a cobrar la deuda directamente sin que yo intermedie en ese paso. Va a haber un proceso judicial, va a ser mucho más complejo todo lo que nosotros estamos tratando de que sea simple. O, por ejemplo, también, en el caso de un alquiler, nosotros podemos tener la orden de desalojo si no lo pagamos. O sea, hay
problemas serios que pueden estar implicados en el análisis de estas deudas. Por eso es tan importante clasificarlas y analizarlas con profundidad. Entonces podríamos decir que, ni bien es cierto, todas las deudas tienen que ser solucionadas, pero hay algunas que necesitan prioridad y para eso tenemos que analizar detalle a detalle. Sí, exactamente. Me gusta porque en el libro, para quienes tienen y para quienes no lo pueden solicitar, nos da una planilla de ejemplo con esas preguntas que vos mencionabas. Y es importante que para realizar esto uno pueda ser sincero también, porque a veces solos podemos tener deudas, pero cuando ya somos parte de un hogar, necesitamos sincerarnos porque mi deuda puede afectar a mi pareja o viceversa, a toda una salud financiera familiar. Sí, podemos estar comprometiendo nuestra familia con las deudas que nosotros adquirimos. Así es. Y vamos entonces al siguiente punto, que sería elegir qué deuda pagar primero, que justo hablábamos de las prioridades. Sí, la verdad que este punto toma lo que hablamos en el punto anterior, digamos. Cuando ya clasificamos nuestra deuda, ahora nos toca elegir qué deuda pagar primero. Para hacer esto necesitamos establecer criterios. El primer criterio que vamos a tener en cuenta tiene que ver con la tasa de interés que nosotros estamos pagando. O sea, las deudas que tienen tasas de intereses más altos son las deudas que vamos a pagar primero. Vamos a tratar de cancelarlas. ¿Por qué son las deudas más caras? Por ejemplo, y hay uno muy interesante, que es la deuda con la tarjeta de crédito. Los intereses de las tarjetas de crédito son los más altos que se pueden cobrar en el mercado de las deudas de los intereses. Hay una práctica muy común que es pagar el saldo mínimo en la tarjeta. Cuando uno paga el saldo mínimo, el resto se financia a una tasa muy alta. El siguiente mes vamos a tener que pagar los consumos de ese mes, más lo que debíamos, más los intereses sobre lo que debíamos. Entonces se va generando una deuda que se va a terminar resultando imposible de pagar. Entonces, las deudas que tienen intereses más altos son las que debemos cancelar primero. Muy importante entonces poder elegir qué deuda pagar primero y hacer ese análisis. La tarjeta de crédito, de ser posible, descartarla. Y si la llegamos a usar, cancelar el saldo que corresponde, ¿verdad? Y entonces llegamos al último punto. Ya tenemos ahí esas claves. Espero que los amigos que estaban preocupados por cómo terminar con las deudas y ya estén anotando las respuestas. Y es empeñarnos en pagar las deudas. ¿Es fácil pagar las deudas? No en muchas situaciones. Rara vez vamos a poder pagar todas las deudas de un solo desembolso. Generalmente vamos a tener que decidir qué deudas pagar primero, pero nos vamos a tener que esforzar. Si nosotros no nos esforzamos, esas deudas no se van a cancelar. ¿Qué significa esforzarse? Bueno, empeñarnos en cancelar estas deudas, pero muchas veces no somos conscientes o no dimensionamos que hay que hacer el sacrificio para poder pagarlo. Y un sacrificio va desde dejar de comprar algún producto que nos parece insignificante, como por ejemplo, no sé, todos los días a la salida del trabajo me compro un jugo para ir de camino hasta casa. Y bueno, no es indispensable, puedo llegar hasta casa sin comprarme eso. Ya ahí, ese pequeño gesto también incide positivamente en nuestra cabeza, porque ya estamos dando un pasito, por más mínimo que sea, estamos dando un paso hacia tener una mejor capacidad de hacer frente a los gastos que nosotros tenemos. Si yo llevo todos los días mi comida al trabajo, si todos los días compro comida en el trabajo, puedo prepararla en casa y llevarla, y voy a tener un gasto menos. Puedo dar de baja un servicio. Las plataformas de streaming hoy en día somos consumidores de eso y no es realmente necesario. Significa dar pasos en los cuales nosotros podamos ver que esos pequeños gastos, cuando uno los suma, terminan generando un ingreso, una suma importante para poder hacer frente al pago de estas deudas. Los famosos gastos hormiga. Que sí. Se van sumando y que después realmente, si nos ponemos a analizar en una planilla, son gastos que nos podrían ayudar a pagar deudas. Me gusta porque vos mencionas que a veces no es solo
juntar o trabajar, que es necesario para poder juntar el dinero, sino también reducir los gastos que tenemos. No podemos nosotros terminar con las deudas si no reducimos lo que tenemos. Y justo nos llegó una pregunta la vez anterior donde decía, ¿vos qué pensás que es mejor para pagar una deuda? Terminar con todos nuestros gastos y lo que sobra, pagar, o pagar primero y ajustarnos con lo que nos queda. Lo ideal, lo mejor es establecer un presupuesto, cancelar las deudas, dentro de ese presupuesto establecer una línea que sea destinada al pago de deudas y tratar de minimizar los gastos que nosotros tenemos. O sea, en resumen, tenemos que minimizar nuestros gastos y maximizar nuestros ingresos. Eso puede significar muchas veces tener que trabajar horas extra, vender algún bien que nosotros tengamos que no estemos utilizando y que sea significativo, que tenga un valor importante para poder cancelar esas deudas, porque, como dijimos recién, minimizar gastos, maximizar ingresos. Así es. Así que esas fueron las claves para cómo librarse de las deudas. Espero que haya podido ayudar a todos nuestros amigos que están acompañándonos, ayudarnos a nosotros también para recordar cuando tengamos que por ahí hablar o tratar sobre nuestras deudas. Y Javier, quizás unas palabras para despedirte de este programa. Creo que algo importante también a tener en cuenta es que salir de la deuda no es el fin, es el comienzo. Nosotros podemos aprovechar este nuevo presupuesto, este nuevo margen que nosotros manejamos para empezar a construir desde la libertad y no desde las obligaciones. Creo que eso nos tiene que ayudar a reflexionar, a ser mejores administradores y responsables de nuestros ingresos y tener cuidado con los compromisos que asumimos ahora porque pueden afectarnos en el futuro. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos con este tema y queridos, recuerden que este material Embajadores del Reino está disponible para ustedes, para que puedan estudiar capítulo a capítulo, para que puedan tener las claves y quizás algunas planillas didácticas que también contienen que nos pueden ayudar a saber cómo librarnos de las deudas, a mejorar sobre nuestra mayordomía, tanto en casa, familiar, dentro de la iglesia, dentro de nuestro trabajo, nuestra vida personal, y pueden siempre solicitarlo a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en un siguiente programa.